Hola, buenos días. El día de hoy vamos a comentar un poco sobre fisiología hepática. Y bueno, los integrantes son las personas que se encuentran en esta diapositiva. Iniciaríamos con lo que es como anatomía, generalidades sobre el hígado. Y bueno, aquí tenemos una imagen en la cual encontramos las siguientes estructuras anatómicas propias del hígado, la cual es pues la vena cava inferior, lo que es la vesícula biliar, el conducto biliar, la vena porta como tal y la arteria hepática, el lóbulo cuadrado, la fosa gástrica, el lóbulo izquierdo, el lóbulo caudado, el ligamento coronario, la fosa renal y el lóbulo derecho, que son, digamos, segmentos del propio hígado que cada uno pues va a estar compuesto de una manera diferente, obviamente por la correlación anatómica que va a tener con otras estructuras. Es importante mencionar que entre la arteria hepática y la vena porta es los vasos sanguíneos por los cuales va a recibir el hígado la sangre desde la periferia hacia este mismo para recibir los nutrientes necesarios para llevar a cabo los procesos metabólicos propios que cumple el hígado, que estaremos tratando más adelante. En el caso de la arteria hepática estaríamos encontrando lo que son sangre que vendría del torrente sanguíneo, que vendría con oxígeno y nutrientes. Y en el caso de la vena porta es sangre que viene con nutrientes y macronutrientes y micronutrientes propios de la digestión de lo que es todo el aparato digestivo. Estamos hablando de lo que es el intestino delgado, el intestino grueso, o sea, hablamos de duodeno, yeyuno, ilion, colon y bueno, todas las extensiones del colon. Es por este medio por donde llegan, ¿vale? Pues una vez que aquí suceden todos los procesos metabólicos que estaremos hablando más adelante, se llegan a almacenar a lo que es la vesícula biliar mediante el conducto pues, biliar, donde posteriormente se excreta o se llevaría hacia lo que es el duodeno del intestino delgado. Y bueno, también mencionar como que una generalidad es que en la vesícula biliar es donde va a llegar a almacenarse todo el contenido producido durante los procesos metabólicos, y una de las funciones que va a cumplir también la vesícula biliar y que es muy importante es que va a suceder una concentración de todos los iones que van a encontrarse aquí y de las sales biliares que se van a encontrar aquí. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar tiene, bueno, en su epitelio, que bueno, es compuesto del tejido, tiene las características o la función de poder absorber agua. Por esto es que también se dice que la vesícula biliar concentra los jugos biliares. Y bueno, como les había mencionado, tendremos aquí que la manera en cómo va a llegar la irrigación hacia el hígado va a ser de dos maneras. Va a ser de la vena porta y de la vena hepática, como se muestra aquí. Y bueno, pues va a cumplir la función que ya les había mencionado. Bueno, y va a ser el sistema portal como tal el principal que va a dar la irrigación y por el cual va a ser llevado a cabo el proceso de intercambio de los nutrientes de lo que es la sangre entérica o de lo que es el sistema digestivo hacia lo que es el hígado. Y aquí encontramos justamente lo que son los vasos sanguíneos que vamos a encontrar dentro del hígado, y lo que son los conductos biliares o el árbol biliar que le encontramos aquí son estos conductitos verdes que encontramos. Y después aquí van a llegar al conducto pues, cístico, ¿no? Después de ahí tenemos la vena porta y la vena hepática, bueno, la arteria hepática, perdón, y bueno, observamos cómo tienen varias ramificaciones y que van a estar irrigando lo que es todo el hígado. Ya llegando a la parte más, digamos, un poquito más sobre la fisiología, o sea, ya entendemos un poco de la anatomía general del hígado. Ahora vamos a lo que es la parte ya más, como si fuera un esquema de un corte histológico, en el cual vamos a encontrar lo siguiente. El lobulillo hepático va a estar compuesto de la siguiente manera. En el centro, o sea, si nosotros tuviéramos aquí todo el círculo, eso sería como que la mitad. Entonces aquí encontramos la vena central, que si vamos más hacia el exterior de la vena central, vamos a encontrar lo que son los sinusoides que van a llegar hacia la vena porta y te van a comunicar también con la arteriola hepática de la arteria hepática. También mencionar que este conducto del sinusoide que va a unir la vena porta y la arteria hepática hacia la vena central, en su recubrimiento va a tener células especializadas que van a ayudar precisamente a que si en el intercambio que se llevó de sangre, de lo que es el contenido de sangre del intestino, de todo el sistema del intestino, hacia lo que fue el hígado, se llegó a ir alguna bacteria, alguna proteína que no debería de ir, algún componente tóxico que pueda ser dañino para el hígado o pueda ser hepatotóxico, se llega a eliminar precisamente por las células de Kupffer, que estas células no son más que macrófagos, que son los encargados como de hacer un segundo filtro una vez que llega la sangre hacia lo que es el hígado. También hay
una placa hepática que va a estar compuesta por dos hilos, por así decirlo, de lo que son las células pues los hepatocitos, básicamente. Entonces aquí vamos a encontrar también lo que son los conductilos biliares, para donde, bueno, que van a dar lugar o van a desembocar en el conducto biliar común, por así decirlo. También mencionar que entre las células de Kupffer y las células del endotelio que va a estar recubriendo lo que es estos vasos de los sinusoides, vamos a encontrar pequeños agujeros o fenestraciones que van a dar lugar a un intercambio de la sangre que se va a encontrar en los sinusoides hacia los espacios que se van a encontrar entre las células de Kupffer y las células endoteliales y los hepatocitos, que se le va a nombrar el espacio de Disi. ¿Ok? De que aquí básicamente es donde se va a llevar a cabo el intercambio con ayuda del sistema linfático. ¿Vale? Entonces, a grandes rasgos sería lo que compone lo que es lo que compone como tal, digamos, un corte histológico de lo que sería el lobulillo hepático. Y bueno, aquí encontramos un esquema, otra esquemita, donde pues nosotros observamos precisamente, aquí se encuentra el hepatocito, aquí se encuentra el sinusoide hepático, y aquí las células de Ito, que son células especializadas en el intercambio mediante las fenestraciones que va a tener el tejido endotelial. También mencionar que existen 3 clasificaciones digamos, en las zonas de los lobulillos que se van a encontrar en el hígado, que vamos a encontrar una zona A, una B y una C. Pero la de relevancia clínica, o las que nos importarían a nosotros, serían las A y la C. ¿Por qué? Porque en estas zonas es donde se lleva a cabo los principales intercambios de metabolitos en el organismo, de lo que es el sistema del intestino, o tanto grueso como delgado, hacia lo que es el hígado, tanto del clásico, bueno, el lóbulo clásico y el acino portal, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos también estos mismos, digamos, segmentos de lobulillos, los encontramos en esta forma, en este otro esquema. Sería el lobulillo clásico, que es todo lo que conocemos como el lóbulo, el lobulillo portal, que va a estar compuesto por un trígono, que encontramos aquí, compuesto por 3 lobulillos como tal, hepáticos, o 3 lobulillos clásicos, que van a estar interconectados por la que son las venas portales o las venas centrales. Y en el acino hepático, que básicamente va a ser de una arteria portal hacia otra, como la encontramos aquí. Y bueno, pues como les había mencionado, la zona 1 o la zona A y la zona 3 o la zona C son las más importantes, porque aquí es donde se van a llevar a cabo funciones metabólicas muy importantes para el organismo, como en lo que es en el caso de la zona 1, encontramos el catabolismo de aminoácidos, glucogénesis, la degradación de glucosa, la ureanesis y pues bueno, la oxidación de ácidos grasos y el metabolismo oxidativo. Y en el caso de la zona 3 vamos a encontrar la síntesis de glutamina, glucólisis, la síntesis de glucógeno, la síntesis de glutamina también la síntesis de ácidos biliares, como en el caso de la zona 1, la síntesis del colesterol. También en la zona 3 encontramos que aquí es donde sucede la cetogénesis y la biotransformación de sustancias, ¿vale? Entonces, pues aquí encontramos un corte histológico justo de lo que les había mencionado. Como tal, este sería el lobulillo hepático clásico que encontramos, donde aquí encontramos una vena central. Y en cuanto a los otros 2 lobulillos, que sería por ejemplo el acino hepático, sería conformado por esta parte de aquí, sería de aquí sería un vértice, otro vértice, unido aquí otro vértice, y la vena portal central o la vena central, ¿vale? En el caso de lo que son los lobulillos portales, pues se formaría en un trígono, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos una vena aquí justamente en un vértice de lo que es el polígono del lobulillo. Y bueno, de se trazaría hacia la vena central y hacia la otra vena central, otra central y otra central. Y formaría lo que es el segundo lobulillo, que sería el lobulillo portal. Y bueno, aquí encontramos otra imagen donde encontramos la vena central. Y aquí encontramos, pues bueno, cómo se encuentran los eritrocitos y algunos otros metabolitos que encontramos aquí, circulantes en esta misma arteria, en esta misma vena, perdón. Y bueno, también recordar que, bueno, para que se lleve a cabo todo este intercambio de metabolitos y de nutrientes de lo que es la sangre circulante hacia lo que es el hígado, tenemos que entender que existen varios tipos de capilares, en los cuales básicamente la diferencia entre uno y otro son sobre las capas del endotelio que van a tener.
En unas va a ser el endotelio más grueso y sin tantas fenestraciones, y en los otros dos casos van a tener más fenestraciones para facilitar el intercambio de los metabolitos de lo que es la sangre periférica hacia lo que es el hígado. Bueno, hablemos un poco ahora de las funciones del hígado. Él se va a encargar de metabolizar los hidratos de carbono. Una de estas funciones va a ser esta. La mayoría de las reacciones químicas tienen como objetivo obtener energía a través de los alimentos. Esta energía va a ser utilizada para realizar funciones vitales como por ejemplo correr, pensar, hablar, escucharme. Pero bien, vamos a tener que tenemos moléculas específicas las cuales nos van a brindar energía. En este ejemplo se va a estar hablando de los hidratos de carbono, posteriormente las proteínas, asimismo también de las grasas, las cuales se oxidan y pues asimismo se obtiene energía. Pero bien, cuando yo consumo un alimento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, en la digestión pasa a ser glucosa, después fructosa y próximamente galactosa, que estos dos últimos van a ser polímeros de la glucosa. Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Cuando mi cuerpo entra glucosa, esta necesita entrar a la célula y lo va a hacer por medio de la insulina. La insulina es una hormona que proviene del páncreas, la cual le va a permitir o va a ser como esta llavecita que le permite a la célula entrar. Entonces, hay glucosa, entra a la célula gracias a la insulina y cuando entra, ahora sí pasa a glucólisis. Entonces, fosforila la glucosa y se convierte en glucosa 6-fosfato y próximamente en otras 10 reacciones más. Después de glucólisis, esta va a entrar al ciclo de Krebs para posteriormente pasar a cadena de transporte de electrones y asimismo obtener energía. Pero bueno, mencionado esto, entonces imagínense que yo desayuné hoy un carbohidrato. Este se va a procesar. Cuando yo tengo mucho, pero mucha glucosa, lo que va a generar mi cuerpo es que los niveles de insulina comiencen a aumentar. Entonces yo tengo hiperglucemia y también voy a tener la insulina alta. Esta insulina va a estimular a esta enzima que se encuentra aquí de verde, que es la glucoquinasa, la cual va a generar que esta glucosa comience como a almacenarse o a guardarse, ya que pues no la necesito. Entonces comienza a guardarse y este proceso se va a denominar glucogénesis. Esta glucogénesis va a ser la formación de glucógeno. El glucógeno es un carbohidrato o un polímero grande de muchas glucosas, la cual está unida a través de enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, en la cual se unen. Miren esto, tenemos glucosa, la insulina estimula a esta enzima y se convierte en glucosa 6-fosfato gracias a una enzima fosfoglucomutasa. Esta glucosa 6-fosfato cambia a ser glucosa 1-fosfato. Con ayuda de la tirosina se convierte en UDP-glucosa y esta asimismo comienza a formar polímeros de glucosa ramificados y lineales. Y pues así hacen los enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, formación de glucógeno, ya está. Entonces, algo muy importante es que el glucógeno se va a estar almacenando un 5% en el hígado y de 1 a 3% en el músculo. Pero si yo les comenté que cuando tenemos mucha glucosa va a comenzar a guardarse en el hígado y en el músculo, ¿qué es entonces lo que ocurre con las personas diabéticas? Bueno, como les dije, la insulina es una hormona que le va a ayudar, va a ser como esta llavecita que le va a permitir entrar. Pero en los diabéticos, lo que ocurre, por ejemplo, en diabetes tipo 1, es que tenemos pocas llavecitas, poca insulina. Entonces, al tener demasiada glucosa y pocas llaves, no va a permitir la entrada pues, a mucha glucosa, lo que va a estar generando que esta glucosa se quede en el torrente sanguíneo. Y asimismo funciona con la diabetes tipo 2, en la cual, digamos que sí tenemos llaves, pero no están funcionando. Entonces, nosotros ya somos resistentes a la insulina. Entonces, bien, ahora vamos a tener esta enzima que se encuentra aquí, que se denomina glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual se encuentra únicamente en el hígado, la que le va a estar permitiendo ahora a nuestro cuerpo que esta glucosa salga y nos dé energía.
Mientras que en el músculo no ocurre así. El músculo como que tiene su propio suministro de glucosa. Vamos a tener ahora, cuando yo me encuentro en un ayuno muy prolongado, lo que va a ocurrir es que la insulina claramente va a estar bajando y el glucagón, que también proviene del páncreas, comienza a aumentar. ¿Por qué? Porque necesitamos que comience a romper este glucógeno. ¿Y cómo lo va a estar haciendo? Bueno, gracias a la glucógeno fosforilasa, que cuando la insulina se encuentra alta por hiperglucemia, esta la va a inhibir, pero cuando el glucagón comienza a aumentar, lo que va a estar generando es que estimule ahora a esta enzima. Entonces, insulina estimula a esta de color verdecita y glucagón estimula a esta de color rojo. Vamos a tener entonces que comienza el rompimiento del glucógeno con una ruta metabólica que se denomina glucogenólisis, que es pues, el rompimiento de estos enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Comienza a romperse, como lo notan, y genera glucosa 6-fosfato. Para que esta glucosa 6-fosfato pueda convertirse en glucosa y ir hacia el torrente sanguíneo. Pero bien, como les dije, solo la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se va a encontrar en el hígado. Cuando nosotros tenemos un déficit de esta enzima, lo que va a generar es que, sí se guarde, pero digamos que se va a estar pues acumulando y va a generar una enfermedad que se denomina von Wierch. Esta enfermedad va a generar que el glucógeno no pueda salir, o sea, que esta glucosa no salga. Asimismo pasa con el músculo. Esta glucosa no sale y solo es para él. Entonces, al tener solo esta glucosa para el hígado, va a generar que el hígado tenga hepatomegalia, que el hígado comience a crecer, comiencen a aumentar el ácido úrico, también teniendo enfermedad de gota. Y pues esto es lo que nos puede estar generando. Ahora continuaríamos con la parte de lo que es el metabolismo de las proteínas. Que bueno, para iniciar con este tema del metabolismo de las proteínas, tenemos que entender dos conceptos importantes o que son relevantes para entender esto, que va a ser el pool de aminoácidos y la tasa de recambio. El pool de aminoácidos va a ser básicamente el conjunto de lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular, que estos van a ser los medios de intercambio o el centro de intercambio para que se lleve pues, a cabo precisamente, valga la redundancia, el intercambio de los metabolitos y nutrientes que se encuentran en el torrente sanguíneo hacia lo que es dentro del hígado y de los tejidos donde se pueda llevar a cabo este metabolismo de proteínas. Porque cabe recalcar que este metabolismo de proteínas no es único y exclusivo de lo que es el hígado, pero es en donde se llevan a cabo el mayor porcentaje o el mayor tipo de proteínas que se encuentran circulantes en la sangre. Bueno, ¿por qué el pool de aminoácidos es importante? Porque justo por esto se puede llevar a cabo lo que es la degradación de las proteínas tisulares. Precisamente al existir el intercambio, llegan las proteínas de un lugar, digamos, remoto hacia donde tienen que llevarse a cabo esta degradación y se lleva a cabo esta degradación. La síntesis de proteínas nuevas y los aminoácidos dietéticos, que básicamente son como sintéticos, que no son, digamos, ya de por sí ya elaborados, sino que a base de otros metabolitos se realizan la construcción de lo que son estos aminoácidos dietéticos para posteriormente construir las proteínas que pues todos conocemos, ¿no? En el caso de la tasa de recambio, pues básicamente es que aproximadamente 400 gramos de las proteínas se degradan y se sintetizan diariamente y que pues hay una pérdida fisiológica normal de un 20 a 30 gramos al día. Como tal, el hígado estrictamente no cumple una función de almacenamiento en cuanto a las proteínas, pero sí las produce. ¿Ok? También, básicamente el hígado es algo así como la glándula de la hipófisis, que es la que va a mandar, básicamente el hipotálamo, que es el que va a mandar sobre todas las glándulas. Asimismo el hígado, pero sobre la producción de proteínas. Bueno, para poder realizar precisamente lo que es esta producción de las proteínas, pues necesita tener como que precursores para poder formarlas, que serían los aminoácidos. ¿Y cómo es que va digamos, obtener estos aminoácidos o cómo va a generar estos metabolitos para poderse llevar a cabo lo que es la síntesis de estas proteínas? Va a ser tras lo que es la transaminación, que es, de decirlo burdamente, una recolección, y la desaminación oxidativa, que va a ser una liberación.
En el caso de la transaminación o la recolección, pues básicamente que va a ser un grupo amino, se transfiere a un cetoácido, ¿ok? Y esto se va a llevar a cabo con ayuda de dos enzimas importantes que van a ayudar a la hidrólisis, por así decirlo. Bueno, no si la hidrólisis, lo que es la alaninotransferasa y la aspartatotransferasa, ALT y AST, ¿ok? Y la desaminación oxidativa, que básicamente el glutamato va a liberar nitrógeno y con ayuda de una enzima que se llama GDH cataliza la eliminación del grupo amino. Como resultado, con precisamente ayuda de estas enzimas, va a actuar lo que es el ion amonio con un ion hidrógeno y se va a formar lo que es el amoníaco. Lo que resulta esto es que posteriormente tiene que haber una destoxificación, porque si no existiera esto, el amoníaco, si se encontrara en mucho porcentaje o se acumulara demasiado, causaría hepatotoxicidad y aparte sería tóxico para el sistema nervioso central. Como resultado, causaría una hiperamonemia y causaría una encefalopatía hepática, básicamente, o un coma directamente hepático, ¿vale? Bueno, aquí serían las reacciones como tal de lo que se llevaría a cabo en la transaminación, en la desaminación oxidativa, en donde vemos que un aminoácido más un alfa-cetoglutarato, con ayuda de una aminotransferasa, daría como resultado un cetoácido y un glutamato, como se había mencionado aquí, ¿vale? Entonces, en la desaminación oxidativa o en la liberación es que una vez que tenemos esto, el glutamato con ayuda de un NAD y una molécula de agua con ayuda de la enzima glutamato deshidrogenasa, la GDH que les había mencionado, dará como resultado del alfa-cetoglutarato más el amonio, un ion amonio y un NADH, básicamente, ¿vale? Entonces aquí en esta parte se estaría liberando un oxígeno y te estaría donándose un ion hidrógeno hacia lo que es el NAD y un ion a lo que es el amonio y formaría lo que es el amonio, ¿vale? Y bueno, esto tiene que ser importante porque con ayuda de lo que es el alfa-cetoglutarato se estaría llevando de manera cíclica este proceso de transaminación y desaminación oxidativa. Porque como les había dicho aquí en el aminoácido necesita un alfa-cetoglutarato para poderse llevar a cabo el proceso de transaminación de manera cíclica, ¿vale? Entonces, ahora, lo que les había hecho mención es que el amoníaco necesita, perdón, el ion amonio, para formarse el ion amonio, el ion amonio se va a convertir en amoníaco porque sucede una reacción en la que se libera un ion hidrógeno y se queda como tal el amoníaco. Y esta es la forma activa del ion amonio, que básicamente es el que va a causar una encefalopatía hepática si es que se aumentara mucho en lo que es en su concentración. Y bueno, básicamente la vida depende de la rápida conversión del ion amonio o amoníaco, que básicamente es tóxico en urea. Entonces, precisamente por lo que les había mencionado, que en una hiperamonemia lo que sucede es una encefalopatía hepática o sucede la patología que nosotros conocemos como una encefalopatía hepática. Y bueno, encontramos también dos cosas importantes aquí, que es que entender que la carbonilfosfato sintetasa 1 es una enzima que se va a encontrar exclusivamente en el hígado. Y bueno, también que gracias a esta van a suceder reacciones como lo encontramos en las reacciones globales, que es en la urea, se transforma por la unión de dos moléculas de amoníaco. Y con ayuda de una molécula de dióxido de carbono, pues va a formarse lo que es la urea como tal. Y pues para que se lleve a cabo este proceso se necesitan 3 moléculas de ATP para formar una sola molécula de urea, ¿vale? Entonces el amoníaco es altamente hidrosoluble, por eso es que se facilita su excreción también con ayuda de la formación de la urea. Y ya bueno, aquí encontramos un esquema muy resumido de lo que es la formación de la urea, pero aquí encontramos uno más completo, que es justo como se había mencionado. Entonces encontramos un ion, un amoníaco, se va a unir a un dióxido de carbono y con una molécula de agua. Entonces va a entrar aquí lo que es carbonil fosfato sintetasa 1 y va a convertirse a lo que es carbonil fosfato y de ahí va a pasar a lo que es con ayuda de la ornitina transcarbolinasa va a pasar a citrulina y de citrulina con ayuda de la arginosucinato sintasa va a formar anginosucinato y aquí esto es importante porque de esto también va a ayudar a otra formación de lo que es el acetil coenzima A que pues va a ayudar a otros procesos metabólicos dentro de las rutas metabólicas que vamos a encontrar más adelante también. Entonces una vez que se forma el argininosucinato va a formarse con ayuda de la argininosucinato liasa lo que es la arginina. Y de la arginina es aquí con ayuda de la arginasa se va a formar con ayuda de una molécula de agua lo que es la urea.
Y bueno, después de esto, de que puede sucederse que se una una molécula de agua y se forme la urea, puede, en lugar de, pues precisamente formarse la urea, también formarse lo que es la ornitina, que es la que va a ayudar a, otra vez de manera cíclica, que se forme la citrulina, y así posteriormente, con ayuda de estas moléculas de amoníaco, de dióxido de carbono y de agua, se siga produciendo la urea para su excreción, para que no haya una concentración tan elevada de lo que es el amoníaco y sea tan tóxico tanto para el hígado, tanto como para el sistema nervioso central, ya que como les había dicho, ningún, al menos lo menciona la bibliografía de Guyton, que es donde nos basamos para formar esta diapositiva o rehacer esta diapositiva, nos hace mención que ningún tejido es apto para metabolizar el amoníaco, porque puede ser tóxico y puede dañar los tejidos. Entonces, después de que sucede esto, de que, ok, sucede el proceso de la desaminación y la transaminación, nos van a quedar los esqueletos puros de carbono o los cetoácidos, básicamente. Entonces, va a llevarse dos procesos, o pueden llevarse a cabo dos procesos a partir de estos esqueletos de carbono, que van a ser la glucogénesis o la cetogénesis. Que la glucogénesis, básicamente, que es que el oxalacetato entra al ciclo de Krebs y se desvía la glucogénesis y pues se crea glucosa nueva, ¿no? A partir del oxalacetato, o bueno, como un intermediario el oxalacetato. Que eso es importante para mantener la glucemia en ayunas, ya que pues al nosotros no tener una ingesta como tal de glucosa de manera externa, nuestro organismo tiene que crear esa glucosa para mantener esa glucemia, los niveles basales de glucosa normales en sangre, ¿ok? Y bueno, la cetogénesis, que básicamente un cetoácido convierte la acetilcoenzima A a cetoacetilcoenzima A, que es un precursor importante para que se lleve a cabo lo que es todo el proceso de la cetogénesis. Y con esto, pues pueda entrar lo que es la cetoacetilcoenzima A lo que es el ciclo de Krebs para ayudar a generar el ATP o en el caso de la síntesis de ácidos grasos y grasas para su almacenamiento directamente. Y bueno, básicamente en sí estas dos rutas metabólicas, o bueno, estas dos rutas que va a seguir lo que es los esqueletos de carbono, sirven para dos cosas, para el ahorro de la glucosa y el mantenimiento de la glucemia. Y bueno, básicamente el hígado también una de sus funciones es que mantiene la homeostasis y el volumen sanguíneo o ayuda a este mediante lo que es dos factores importantes, lo que es, o bueno, una proteína y factores importantes que pues al final serían pues proteínas propiamente dichas. Lo que es la albúmina, que pues es la proteína más importante que mantiene la presión oncótica coloidal, porque es la proteína que se encuentra en mayor circulación en el torrente sanguíneo, ya que sirve como transportadora y pues de esta manera pues ayuda a transportar los metabolitos y que la concentración de precisamente estos metabolitos en el torrente sanguíneo no se aumente y pueda causar anormalidades en la homeostasis en cuanto a la presión de lo que es el flujo sanguíneo que puede existir en nuestro cuerpo, el flujo sanguíneo que existe en nuestro cuerpo. También los factores de la coagulación, que son muy importantes, que nosotros si tenemos alguna lesión cortante o alguna lesión en la cual sucede una hemorragia por una ruptura de un vaso sanguíneo, estos factores de coagulación entran en juego para formar una placa para empezar a cicatrizar y tratar de sellar esa lesión, como lo que es ayuda con la síntesis del fibrinógeno, que va a ser el primer factor dentro de toda la cascada de coagulación, que va a ayudar precisamente a formar el coágulo para hacer este taponcito y ayudar a la cicatrización y digamos, al sellado del vaso lesionado. También es importante que hay algunos de estos mismos factores de coagulación que necesitan ser activados o son dependientes para su activación de lo que es la vitamina K. Y pues su síntesis asegura la capacidad del cuerpo para detener la hemorragia, como ya les había mencionado, y otra vez poder mantener una correcta hemostasia, ¿vale? Y bueno, para tomar otra parte de lo que es esta formación o la síntesis de estas proteínas, llevado a lo estricto de cómo es que se forman, sucede mediante la formación que nosotros conocemos de toda la vida, de qué es lo que es la transcripción y la traducción, que básicamente en la transcripción, que sería la fase 1, en el núcleo de nuestra célula, del hepatocito en este caso, que básicamente es se crea una copia del código genético
con ayuda de la RN polimerasa, como aquí observamos la fórmula, para para leer la secuencia de ADN de un gen específico para poder sintetizar una proteína en específico y bueno, crear una copia para sintetizar precisamente esa proteína, que sería lo que es el ARN mensajero, el que nos ayudaría a mandar el mensaje para que después haya el reclutamiento de estos aminoácidos y se formen las proteínas que precisamente se detectan en esta copia de este mensaje o de esta secuencia de ARN. Entonces, en la preparación, pues el ARN es editado y se modifica antes de salir del núcleo del citoplasma para que no se formen o no se modifique la estructura de esta lectura, de esta copia, para no crear alguna proteína que pueda ser dañina o que pueda modificar la estructura de otras células que incluso puedan ocasionar una proliferación excesiva, lo que conocemos nosotros como un cáncer, ¿no? Entonces, después sigue la traducción, que como tal, pues ya es como tal, se llevaría a cabo la formación, por así decirlo, ya como tal de la cadena de aminoácidos para posteriormente formar la proteína. Entonces, en el inicio de esta traducción, pues básicamente necesitamos ayuda de los ribosomas, que recordaremos que los ribosomas son unos organelos que vamos a encontrar dentro del citoplasma de nuestra célula. Los ribosomas, recordemos que están compuestos por dos unidades o dos subunidades, una mayor y una menor, que en cuanto se detecta la presencia de RNA mensajero dentro del citoplasma del hepatocito de nuestro hígado, va a iniciar lo que es la formación del ribosoma completo, ya que dentro del citoplasma solamente se encuentra dividido en ribosoma de la subunidad 1 y mayor y menor, y se juntan para formar el ribosoma ya organelo completo, y es ahí donde se lleva a cabo esta traducción. Entonces la síntesis comienza en el codón de inicio, que normalmente lo encontramos como AUG, que siempre codifica el aminoácido metionina, que es el aminoácido de inicio, siempre es el que va a iniciar, o al menos en la mayoría de los casos, es el que inicia con la síntesis de precisamente o la creación de esta cadena de aminoácidos. Luego, en la elongación o el alargamiento de la cadena, pues el ribosoma se mueve a lo largo de la cadena o de la hebra de RNA mensajero, codón por codón, para detectar cuál es el aminoácido que necesita para posteriormente sintetizar lo que es el ARN, que va a ayudar a traer, digamos, el que va a decir, va a agarrar los aminoácidos para irlos ensamblando, ¿vale? Entonces, también, pues bueno, como tal aquí lo encontramos, ya más pues escrito en texto, que es básicamente el ribosoma, es el que vamos a conocer como la fábrica de proteínas. Y también es importante mencionar que consume, bueno, para que funcione necesita un consumo energético muy alto de lo que es ATP y GTP, ¿vale? Entonces, ahora, una vez que ya llegó el ARNM al ribosoma, va a generar ARNT, como les había mencionado, que es el de transferencia. Este ARN es el que va a decir, ok, necesito este aminoácido, va a llegar como una manita, lo va a tomar, lo va a llevar al ribosoma y lo va a entregar para ir formando lo que son las cadenas de aminoácidos, ¿vale? Mediante la enzima aminoacil ARNT sintetasa. Es la que digamos que esta enzima es el pegamento de la manita que va a llegar al aminoácido, lo va a tomar y lo va a llevar hacia lo que es el ribosoma, ¿vale? Entonces el ARN, aquí como lo menciono, se acopla al ribosoma y la traducción comienza en el codón de inicio, el UAG otra vez, para crear el ARNT y después llevar a cabo el proceso que les acabo de mencionar para formar lo que es una hebra de aminoácidos. Y es así como básicamente se forma un aminoácido para posteriormente formar una proteína, que es lo que se necesitaría. Por eso es que se llevan primero procesos de desaminación y transaminación, para poder tener esos recursos en el citoplasma del hepatocito, para posteriormente poder formar estas proteínas. Y obviamente para poder formar proteínas, entonces para poder precisamente formar estas proteínas, vuelvo a ser un poco redundante, pero necesitamos formar precisamente las hebras de aminoácidos para posteriormente formar estas proteínas. Y pues para poder formar estos aminoácidos, por eso es que les había mencionado que se necesitan llevar a cabo esa desaminación y transaminación para poder tener precisamente estos precursores para formar estas hebras de aminoácidos y posteriormente formar proteínas propiamente dichas. Y pues ya la terminación o la finalización de este proceso de la formación de proteínas o síntesis de proteínas se detiene cuando el ribosoma se encuentra un codón de parada, liberando una cadena polipeptídica completa que posteriormente o al unirse con otras cadenas polipeptídicas se forman proteínas propiamente. Y bueno, pues básicamente el destino final de estas hebras o estas cadenas polipeptídicas completas suceden en plegamientos
y con uniones también a otras cadenas para formar lo que son proteínas o ya como tal una forma tridimensional para formar la proteína como tal. Y pues esto se hace a menudo con la ayuda de unas chaperonas, que básicamente son moléculas que van a ayudar precisamente al plegamiento de estas aminoácidos para formar las proteínas. Y bueno, para la secreción de la albúmina, que pues en este caso que es como de secreción la albúmina, la síntesis ocurre en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, luego pasa a este mismo lumen para posteriormente pasar al aparato de Golgi y se libera al exterior de la célula mediante la exocitosis. Y bueno, pues aquí encontramos un retículo endoplasmático rugoso, en donde pues es que se lleva todo este procedimiento para posteriormente pasar a lo que es el aparato de Golgi, y aquí es donde se van a empaquetar estas proteínas y precisamente van a salir al citoplasma, y del citoplasma por exocitosis van a salir hacia lo que es el líquido extracelular para llegar al torrente sanguíneo, y en torrente sanguíneo es donde se va a llevar a cabo el uso de estas proteínas o para lo que fue realizado esta proteína. Y bueno, en el caso de las proteínas más importantes que vamos a encontrar o que se van a generar en nuestro organismo, va a ser las albúminas, las lipoproteínas o lipoproteínas plasmáticas, que las más importantes o las de más relevancia clínica que encontramos son la LDL y HDL, en la que pues conocemos a la LDL como digamos, la lipoproteína o las grasas malas, y en el caso de la HDL son las grasas buenas, ¿ok? Entonces, cuando hay un aumento en el LDL es cuando suceden enfermedades como las placas de ateroma en las arterias del corazón, en las arterias coronarias, y cuando hay una obstrucción totalmente, que puede ser una obstrucción que puede ocasionar infartos, por ejemplo. Entonces, para que no suceda esto, nosotros en la clínica, con ayuda de estudios de laboratorio de gabinete, tenemos que observar que estas lipoproteínas plasmáticas o estas grasas se encuentren equilibradas, teniendo una tendencia de elevación en el HDL, para que nosotros tengamos como por clínica entendido que pues obviamente el organismo, en cuanto al metabolismo o la síntesis o el consumo de estas grasas en nuestro organismo, se está llevando a cabo de buena manera. Glucoproteínas, protrombina y fibrinógeno en el caso de los factores de coagulación, y las globulinas no inmunitarias como las A y las B, ¿vale? Y bueno, aquí se pone un esquema, digamos, general en cómo se lleva a cabo esta síntesis de proteínas, que pues nosotros ingerimos mediante la dieta estas proteínas, llegan a nuestro organismo como aminoácidos una vez que sucede el proceso de digestión. Bueno, pasa lo que es el proceso de desaminación y transaminación, y se usan estos precursores para llevar a cabo las rutas metabólicas que ya habíamos hablado, la formación de ácidos grácidos para su almacenamiento, o en el caso de los cetoácidos para formar acetilcoenzima A y generar ATP por la ayuda del ciclo del ácido cítrico, o la formación del amoníaco y su posterior, liberación mediante urea, para poder usar los esqueletos de carbono en lo que son en la formación de ácidos grasos o en los cetoácidos, ¿vale? También, pues obviamente en la síntesis de la glucosa, la glucogénesis, como lo habíamos dicho, también ahí se usan estos esqueletos de carbono, y los síntesis de aminoácidos no esenciales. El siguiente tema que vamos a ver va a ser el metabolismo de las grasas. Y a pesar de que casi todas las células del organismo metabolizan la grasa, como son los adipocitos, las células renales, los miocitos y los enterocitos, el metabolismo de las grasas, pero de una manera más eficiente y rápida, sucede en el hígado. Una de las funciones que tiene el metabolismo de las grasas es oxidar grandes cantidades de grasas para poder proveer energía destinada a otras partes del organismo. La síntesis de grandes cantidades de colesterol, fosfolípidos y lipoproteínas, y la síntesis de grasas a partir de proteínas e hidratos de carbono. Para extraer energía de las grasas neutras, primero se encinde la grasa en glicerol y ácido graso. Posteriormente, este ácido graso se va a romper por medio de la beta-oxidación en radicales acetilo de 2 carbonos. Estos radicales posteriormente se van a convertir en acetil-CoA. Esta acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de Krebs para que se pueda oxidar
y puede generar grandes cantidades en forma de energía. Pero ¿cómo es que sucede el catabolismo de los ácidos grasos? Los ácidos grasos los vamos a encontrar en forma de triglicéridos en el tejido adiposo, en presencia de la hormona adrenocorticotrópica, norepinefrina, glucagón y epinefrina. En el tejido adiposo vamos a encontrar una enzima que se llama lipasa. Esta lipasa me va a ayudar a los triglicéridos a romperlos en glicerol y ácidos grasos libres, proceso que se conoce como lipólisis. Posteriormente, estos ácidos grasos que quedan libres se van a poder desplazar a otros tejidos. Los ácidos grasos de cadena larga van a poder ingresar al torrente sanguíneo por medio de una proteína que se llama albúmina, para que cuando los ácidos grasos lleguen a un tejido específico, estos se puedan unir a una proteína de ácidos grasos, también llamada FAP, para que esta proteína pueda ingresar al interior de la célula. Como se pudieron dar cuenta, los ácidos grasos libres nunca están libres, siempre están unidos a la albúmina o a la proteína de unión de ácidos grasos. Estos ácidos grasos libres no están esterificados, es decir, no están unidos al glicerol. Todo ese proceso que se mencionó es la movilización. Ahora, ¿cómo es la activación? Una vez que los ácidos grasos están en el interior de la célula, deben de ser activados para que posteriormente puedan ingresar a la matriz mitocondrial y puedan ser catabolizados. Vamos a ver este esquemita en el que la acetilcoenzima A sintetasa va a ingresar a la membrana mitocondrial para poder convertir un ácido graso libre en acilcoenzima A. Este acilcoenzima A es un ácido graso activado, entonces este ácido graso activado necesita pasar al espacio intermembrana. Posteriormente, ya que está en el espacio intermembrana con ayuda de una enzima que es la carnitina palmitoil transferasa, va a ser tomado para poder formar a la carnitina. Esta carnitina me va a formar a la acilcarnitina. La acilcarnitina va a poder ingresar a la membrana mitocondrial interna con ayuda de una enzima que es la carnitina acilcarnitina translocasa. Posteriormente, la carnitina palmitoid transferasa 2 utiliza a la coenzima A y a la acilcarnitina para poder formar acil-CoA y carnitina. Esta carnitina va a poder ingresar nuevamente al espacio intermembrana para poder volver a liberar un acilcarnitina. La acilcoenzima A me va a formar un ácido graso para que este posteriormente pueda ingresar a la beta oxidación y pueda ser catabolizado. Ahora, ¿cómo sucede la beta oxidación? La beta oxidación se da en la matriz mitocondrial y su propósito y sumas de estos es degradar ácidos grasos en acetilcoenzima A, FAT y NAD. La beta-oxidación ocurre en el ácido graso activado. Vamos a tener al grupo funcional y a otro grupo en el que lo vamos a cambiar por una coenzima A. En el carbono 2 se va a desprender en el carbono alfa y en el carbono beta. Es por eso que se le llama beta-oxidación. A pesar de toda la acetilcoenzima A formada, el hígado no puede utilizar toda la acetilcoenzima A. Entonces, esta acetilcoenzima A se va a transformar en ácido acetocético. Este ácido es un ácido muy soluble por la condensación de 2 moléculas de acetilcoenzima A. Este ácido acetoacético va a ingresar al líquido extracelular y va a ser transportado al organismo para posteriormente pueda ser absorbido por los demás tejidos. Tejidos van a reconvertir el ácido acetoacético en acetilcoenzima A para que posteriormente pueda ingresar al ciclo de Krebs y pueda ser oxidado. Otro punto interesante es que el hígado forma los cuerpos cetónicos. Sin embargo, esto no los puede utilizar porque no tiene a la enzima tiotransferasa. Es por eso que utiliza a otros tejidos como son el músculo, los riñones, el corazón, el cerebro en ayuno para que pueda utilizarlos
y puedan reconvertir en ácido acetoacético en acetilcoenzima A y posteriormente este se puede oxidar. Es por eso que se dice que el hígado es el responsable del metabolismo de las grasas. El 80% del colesterol sintetizado en el hígado se convierten en sales biliares secretado por la bilis. El resto que sobra se va a transportar en la sangre por lipoproteínas y posteriormente al resto de las células de los tejidos. Otra función que hace el hígado es que sintetiza los fosfolípidos a partir del hígado y eso los transporta a lipoproteínas. Es decir, que cuando nosotros tenemos una célula y tenemos al colesterol y a los fosfolípidos, me van a formar a mi membrana celular, que es importante para el funcionamiento celular. De igual forma, otra característica que tiene el hígado es las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las VLDL, que su función va a ser transportar triglicéridos y esteres de colesterol al hígado y posteriormente a los tejidos. Tienen apoproteínas como son la ApoC, la ApoE y la ApoC. Su composición es de proteínas de 7 al 10% y de lípidos del 90 al 93%. Estas se forman en el hígado. De igual forma vamos a tener a las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, que su función va a ser transportar colesterol a los tejidos. Estas solamente van a tener un tipo de apoproteína, que son las ApoC, con una composición de proteínas del 21% y de lípidos del 79%. Y finalmente tenemos a las lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL. Estas son muy importantes porque ayudan al transporte inverso del colesterol. Sacan el colesterol de los tejidos y lo almacenan en el hígado. Estos solamente tienen las apoproteínas ApoA, ApoE, ApoC. Su composición de proteínas es del 32 al 57% y de lípidos del 43 al 68%. Su función es sintetizar esta grasa en el hígado para que posteriormente, con ayuda de las lipoproteínas, se almacene en el tejido adiposo y cuando nosotros requiramos de energía, pues la podamos utilizar. Bueno, otra de las funciones va a ser la captación y el almacenamiento de las vitaminas liposolubles. Cabe recalcar que también vamos a tener vitaminas hidrosolubles. Estas vitaminas hidrosolubles no las coloqué en este momento aquí porque estas no se van a estar almacenando en el hígado, mientras que las liposolubles sí lo van a estar haciendo. Les hablaré un poquito rápido de las vitaminas hidrosolubles, las cuales van a ser la vitamina C y todas las vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B5, etc. A excepción de la vitamina D, B12. Aunque esta vitamina es hidrosoluble, esta sí se va a estar almacenando en el hígado. La única diferencia es que esta, por sus propiedades químicas y por su estructura química, va a poder almacenarse en el hígado. Bueno, ahora bien, vamos a tener que las vitaminas hidrosolubles se van a estar, pues obviamente, disolviendo en agua, por lo cual es vital que se estén consumiendo en la dieta normalmente, ya que se van a estar excretando en orina. Mientras que las vitaminas liposolubles, estas, lo que va a estar ocurriendo es que estas, cuando nosotros las comemos, pasan a la digestión para que se absorban y primero se convierten en micelas y después van a necesitar ahora a las lipoproteínas para que las transporten, específicamente los kilomicrones, que están compuestos pues, por ácidos grasos, triglicéridos, que son como el carrito, el cual les dice como que súbete, vámonos al hígado. Entonces eso es lo que va a pasar. Estas vitaminas que les coloqué aquí, que son las liposolubles, es la A, la K, la E y la D. Bueno, primero vamos a tener la vitamina A. Esta vitamina A, o retinol, o 11-cis-retinal, es de vital importancia para que nosotros podamos ver en la noche, ya que el 11-cis-retinal va a ser un precursor importante en el mecanismo de hacer este pigmento, que es la rodopsina. Esta rodopsina va a ser el pigmento que se encuentra en los bastones, lo cual nos va a permitir captar estas imágenes de noche. Entonces, como pueden ver, aquí se encuentra el mecanismo de la síntesis de rodopsina, en la cual la rodopsina, primeramente, lo que se va a generar es absorber energía luminosa
y después se convierte en vatorrodopsina, luminorrodopsina, metarrodopsina 1 y metarrodopsina 2, la cual aquí ya están como en su forma activa y la cual pues ya se puede convertir ahora sí a rodopsina. Vamos a tener que donde entra la vitamina A es aquí, en el todo transretinal. Gracias a una isomerasa puede convertirse en todo transretinal, que ahora sí es la vitamina A donde entra correctamente. Entra con una isomerasa, se convierte a 11-cis-retinol y pasa a ser 11-cis-retinal. Con ayuda de una enzima que es la ectopsina o la opsina también, se une y generan rodopsina. Con esto nosotros vamos a poder ver en la noche. Pero el hígado se va a encargar de captarla, de almacenarla y también de controlar estas concentraciones por largos meses. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos o una persona que deje de comer definitivamente vitamina A ya para nada, es como se nos puede estar agotando esta vitamina A y nos puede generar la ceguera nocturna. Esa ceguera nocturna, pues prácticamente es que nosotros no podamos capturar estas imágenes en la noche y obviamente pues no se mandan al sistema nervioso central y posteriormente no se generan estos potenciales de acción hacia el nervio óptico. Guyton menciona que realmente esto se puede pues como que curar rápidamente a través de una inyección intravenosa de vitamina A y esta se puede corregir pues en 1 hora aproximadamente. Ahora bien, vamos con la vitamina D o colecalciferol. Esta vitamina D la podemos estar consumiendo o también la podemos estar adquiriendo a través de la luz ultravioleta. Aquí tenemos entonces, si la adquirimos de la luz ultravioleta, va a ser colecalciferol o 7-hidrocolesterol. Entonces, aquí la vitamina D, aparte de que se va a estar almacenando, el hígado va a tener una función mega importante, ya que se va a encargar de metabolizarla. Para que esta vitamina D pueda funcionar, el hígado la metaboliza. ¿Y qué es lo que va a generar? Bueno, a través de unas enzimas conocidas como el citocromo P450, lo que va a estar generando es que, digamos que las va a hidroxilar, les va a colocar un grupo hidroxilo. ¿Para qué? Pues para que pueda ser más soluble. Entonces, pasa de la piel, pasa por el hígado y se convierte ahora en 25-hidroxicolecalciferol. Se puede estar almacenando por meses. Cuando pasa el riñón ahora, se va a convertir en 1,25-hidroxicolecalciferol. En el riñón realmente ya solo se puede almacenar unas semanas, porque aquí ya es como pues para afuera. Cuando se encuentra aquí, ahora se va a poder absorber o va a servir para la absorción correcta en el intestino, en el hueso y en el hueso, ya me fui. Y en el riñón. ¿Qué hago, Sebas? ¿Le sigo? No, No, es que se trabó. no, pues ya no dije bien parte, maldita sea. Sigue grabando. Síguelo grabando, ya nada más lo edito. ¿Sí? Perdón, Sebas. No, si quieres lo borro y lo digo más rápido. No, lo digo más rápido bueno, cuando nosotros pasa por el riñón, vamos a tener 1,25 dihidroxicolecalciferol para después poderse absorber correctamente en el intestino, en los huesos y también en el riñón. Entonces, el calcio y el fosfato van a servir para la correcta mineralización de los huesos. Cuando nosotros tenemos una deficiencia de calcio, lo que va a generar es que la PTH empieza a trabajar más para que comience a reabsorber más calcio. Cuando nosotros estamos limitados realmente de esta vitamina D, puede ser porque los niños, más se da en niños que no salen en épocas de invierno o realmente no están consumiendo, lo que puede generar es algo que se conoce como raquitismo. El raquitismo va a ser como este debilitamiento de los huesos en la cual no va a ocurrir correctamente la mineralización, en la cual, como se puede observar, los niños comienzan a tener como las piernas arqueadas, tienen un déficit en su crecimiento. Ahora vamos con la vitamina E o también en humanos vamos a tener los tocoferoles alfa.
Estos tocoferoles alfa es un potencial antioxidante, el cual va a estar como atacando estos radicales libres para que no puedan estar dañando a nuestra célula. Entonces, pues prácticamente esta vitamina E se va a encargar que no se dañe nuestra célula. En el hígado graso nosotros tenemos baja deficiencia de vitamina E. Y por último, la vitamina K, la cual se va a encargar de hacer como estos factores de coagulación, específicamente el factor 2, que es la protrombina, la cual es muy importante, ya que sin ella nosotros pues prácticamente tendríamos hemorragias, pues la mayoría de veces si no tenemos alguna herida. Entonces, como pueden ver aquí se hace el coágulo, entonces si tenemos una deficiencia de esta protrombina, lo que va a generar es que pues comienza a haber más hemorragias y coágulos. Esto va a estar generando hipoprotrombinemia, la cual puede ser adquirida o puede ser congénita. La de nosotros pues va a ser adquirida por falta de vitamina K. Comenzamos con la parte de fisiopatología. En la parte de detoxificación, lo que va a hacer es por medio de dos procesos. En la fase 1 va a suceder la oxidorreducción y en la fase 2 la conjugación. En la fase 1 lo que se va a buscar es que el fármaco de liposoluble se vuelva hidrosoluble para que a la hora de que este fármaco se excrete por él o se reabsorban los componentes que tienen que reabsorber en el riñón, tenga una mayor facilidad. ¿Por qué? Porque si llega el fármaco siendo liposoluble a los riñones, no va a suceder esta absorción de forma correcta y se va a excretar puramente el fármaco. Entonces lo que se hace en el proceso de óxido-reducción con la colaboración del citocromo P450, se va a utilizar el grupo hidroxilo y el carboxilo. Los dos se van a estar añadiendo a este fármaco. ¿Para qué? Como ya lo dije, para hacerlo hidrosoluble. Posteriormente, en la fase de la conjugación, lo que se va a ser una añadición de un grupo carboxilo. Entonces, mediante este grupo carboxilo y mediante enzimas transferasas y el glutatión, se va a hacer que este fármaco pueda pasar al riñón de una forma correcta para su absorción y su utilización conforme a la patología que se esté utilizando. Posteriormente vamos a correlación clínica, que la primera es la ictericia. ¿Por qué se decidió comenzar con la ictericia? Porque como médicos generales, lo primero que se va a observar en una hepatopatía va a ser este color amarillento, esta manifestación clínica en los ojos de nuestros pacientes, pero esta se va a dividir en prehepática, intrahepática y posthepática. Las prehepáticas son principalmente la destrucción de los eritrocitos, y la activación y lo que va a afectar directamente en el hígado. Después está la intrahepática, que va a estar relacionada con la síntesis y la recaptación de la bilirrubina. Si esta bilirrubina no se conjuga, no se recapta y no se sintetiza de forma correcta, lo que va a ser una disminución de la concentración sanguínea y va a causar estas manifestaciones clínicas. Y la posthepática aquí tiene que ver con la bilis. A la hora en el conducto biliar puede ser por una obstrucción. ¿Y qué va a causar esta obstrucción? Va a ser que la obstrucción en estos conductos biliares las hormonas, las proteínas que va a sintetizar el hígado no van a salir a circulación sanguínea de forma correcta y por eso va a suceder esta manifestación clínica. Ahora empezamos con las enfermedades, que la primera es el hígado graso asociado al metabolismo. Este hígado graso, como se puede ver acá, se colocaron las causas que pueden correlacionarse a esta patología, como son los estilos de vida como la obesidad, la predisposición genética, la diabetes, la inflamación, la presión alta y alteraciones en la microbiota. Pero ¿qué tiene que ver con el hígado? Específicamente en el hígado vamos a tener, como ya lo dijeron, el HDL y el VLDL, y estos triglicéridos van a tener una sobresíntesis, y lo que va a hacer es que esta síntesis no regulada va a hacer que el hígado graso cada vez vaya
vaya perdiendo estas capacidades de recaptación y de conjugación de estas proteínas que va a tener. ¿Por qué? Porque va a tener una capa fibrosa, una capa lipídica extra, lo cual va a impedir pues el flujo de estos componentes. Posteriormente vamos a ir con la segunda patología, pero empieza con cirrosis. ¿Por qué? Porque la cirrosis nos va a derivar en fibrosis y la fibrosis nos va a derivar en hipertensión portal. ¿Qué es lo que, en estas, qué tienen en común? La cirrosis va a empezar con un cambio morfofuncional en los hepatocitos. Pero aquí quiero explicar más o menos qué son los hepatocitos. Los hepatocitos es la unidad funcional del riñón, del hígado, pero el hígado. Pero ¿dónde se encuentran los hepatocitos? Los hepatocitos se van a encontrar en los lobulillos portales. Y estos lobulillos portales lo que va a hacer es que a la hora de que tú vas a tener cirrosis, estos lobulillos portales y la fibrosis es que van a tener, en lugar de estar produciendo las hormonas y las proteínas en específicas, lo que van a hacer es, van a empezar a producir colágeno, van a actuar como miofibroblastos, entonces van a producir colágeno de tipo 1 y tipo 3, entonces esto lo que va a hacer es que los hepatocitos, específicamente en el lobulillo portal, donde va a pasar el flujo de excreción de estas hormonas, de la bilis, etcétera, etcétera, va a dejar de funcionar de forma correcta. Entonces esto va a causar. ¿Y qué va a pasar? Que si va a empezar a producirse colágeno, entonces el lumen de este lobulillo portal se va a ir disminuyendo, lo que va a derivar en hipertensión portal. Posteriormente, en la enfermedad hepática asociada al alcohol, lo que tenemos es un ciclo, como lo comentó mi compañero anteriormente, el daño oxidativo. Esto, sin meternos en más temas, lo que va a causar el alcohol, el etanol, el acetaldehído, va a ser un estrés oxidativo, lo que va a causar con una exposición de radicales libres en nuestro hígado, lo que va a ir mermando esta capacidad de síntesis y de conjugación. Lo que va a causar es en el lobulillo principal lo que se va a llamar como eros, se va a denominar como eros en el complejo 1 y 3. Ahora, la patología más común de fármacos es la insuficiencia cardíaca congestiva por sobredosis de paracetamol y necrosis hepática. Esto suena un poco complejo, pero es bastante sencillo. Lo que va a hacer es que el paracetamol lo que va a causar va a ser una hipoperfusión. Esta hipoperfusión va a ser porque nuestro corazón lo que va a hacer ya no va a expulsar la suficiente sangre que va a necesitar nuestro hígado. Entonces, como pueden ver en la imagen histológica, en el corte histológico del lado derecho, abajo del conducto portal se divide nuestro hígado por zonas, desde la zona 1 a la zona 3. La zona 3 es la última en perfundirse. Entonces, con una hipoperfusión causada por una insuficiencia cardíaca, lo que va a hacer es que la zona 3 se va a necrosar. Entonces, ¿qué pasa si no es una zona de nuestro hígado se necrosa? Pues va a dejar de hacer estas funciones de síntesis y de conjugación, pero en específico, como pueden ver, la zona 3 está proximal a la vena central y distal al conducto portal. Entonces, no se va a ver afectado la excreción, porque el conducto portal va a continuar siendo irrigado, pero la zona 3, que es la de la síntesis, va a estar necrosada y va a perder estas funciones por la sobredosis de paracetamol. ¿Pero por qué la sobredosis de paracetamol? El hígado tiene ciertas formas de expulsar o de hidrolizar, como lo habíamos comentado, este tipo de fármacos, pero que a la hora de una sobredosis lo que va a hacer es que esta enzima que nos va a ayudar va a dejar de ser producida. ¿Por qué? Porque tiene un límite, tiene límites de síntesis. Entonces, a la hora de que el paracetamol llega a nuestro hígado, va a llegar un momento donde nuestro hígado va a decir, ya no puedo producir esta enzima para ayudarte. Entonces va a sacrificar lo más distal a la secreción para intentar seguir con nuestra producción. Ahora vamos con la quinta patología, que es la hepatitis. Aquí
esta patología se va a intentar sintetizar conforme a lo que tienen en común, porque hay varios tipos de esta enfermedad, que es la hepatitis autoinmune A, B, C, D y E. Obviamente, cada una tiene causas diferentes, sin embargo, lo que va a hacer es un daño en los hepatocitos, va a causar una inflamación en estos hepatocitos, destruyéndolos progresivamente. Y esta inflamación lo que va a causar es una cicatrización de estos. Por eso hice mención de una destrucción. ¿Por qué? Porque al ser una cicatrización es como un efecto de fibrosis. Ya va a perder su fisiología, va a perder su funcionalidad hepática. Lo que va a hacer, como lo pueden ver en la imagen esquemática, es cómo se va a cambiar la apariencia morfológica del hígado y se va a aparecer como si fueran llagas o vesículas. Ahora continuaré hablando sobre lo que es ascitis, que no es nada más que, bueno, la ascitis es una hepatopatología que se debe al aumento de la presión de las venas hepáticas, que se aumente su presión puede favorecer a la transudación del líquido del hígado y de los capilares portales hacia la cavidad abdominal. Esto se da porque hay dos formas en las que suceda este aumento de la presión de los vasos sanguíneos, ¿vale? Que es de la presión de las venas hepáticas, que haya un aumento de esta presión al menos de un 3 a un 7 milímetros de mercurio más de lo normal, que lo normal es que sean menor a 5 milímetros de mercurio la presión que haya en estas venas, en estos vasos sanguíneos. Si se excede más de esto, lo que sucede es que empieza a aumentar una transudación hacia la linfa y a escapar hacia la cara externa de la cápsula hepática este líquido trasudado, lo que se traduce en que el líquido va a pasarse hacia cavidad abdominal. Entonces, eso va a suceder así. También mencionar que que este líquido trasudado es casi plasma puro. Básicamente del 80 al 90% de las proteínas del plasma, pues es lo que se encuentra en el plasma. Pero como el líquido se va a drenar hacia lo que es cavidad abdominal, va a causar, aparte de lo que se trasuda, puede llegar incluso a ocasionar ictericia. Otra cosa también es que si hay un aumento de la presión de la vena cava inferior, lo que va a suceder es que, bueno, los valores normales de las presiones de la vena cava va a ser de entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Pero si estos valores de referencia se aumentan de 10 a 15 milímetros de mercurio más, va a haber un flujo linfático del hígado que se va a multiplicar hasta por 20, que eso se va a traducir a una trasudación por superficie hepática. ¿Ok? Esta trasudación por la superficie hepática va a aumentar. Esto va a ocasionar que haya una acumulación de enormes cantidades de líquido libre en abdomen, en la cavidad abdominal. Entonces esto se va a llamar líquido libre en abdomen, que esto es lo que nosotros le llamamos ascitis, ¿vale? Entonces, hubo otra cosa que haya una obstrucción del flujo portal. Esto va a ocasionar que se eleve la presión capilar en todo el sistema portal del tubo digestivo. Esto se traduce a edema en la pared intestinal. Y esto va a ocasionar una transudación de líquidos desde la serosa del intestino hacia la cavidad abdominal, que como resultado también va a suceder una ascitis, ¿vale? Aquí encontramos imágenes de cómo se observa una ascitis en una mujer mayor y aquí cómo se observa en un varón mayor. No tan pues grande de edad, pero sí relativamente joven, un adulto. Como último tema, vamos a hablar sobre lo que es la vesícula biliar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante porque muchos de los metabolitos que produce el hígado son almacenados en la vesícula biliar que nos ayudarán posteriormente en la digestión en el intestino delgado, ¿vale? Entonces, iniciamos con un poco de anatomía descriptiva de manera general, ¿ok? Pues la vesícula biliar es un saco de almacenamiento, ¿vale? Que va a estar compuesta de la siguiente manera: un cuerpo, un fondo y un cuello, siendo el fondo la parte más, digamos,
más grande de lo que es la vesícula, que vamos a encontrar esta porción de aquí. Todo esto de aquí es el fondo como tal. El cuerpo, que pues su mismo nombre lo dice, es el cuerpo, es toda la mayoría o la mayor porción de lo que es la vesícula biliar. Y el cuello, que va a ser esta porción de aquí, que va a ser la que va a dar unión de lo que es la vesícula biliar con el conducto cístico. ¿Vale? También después de ahí va a unirse mediante la unión de los conductos hepáticos derechos e izquierdo para formar lo que es el conducto hepático común. Y aquí con el conducto hepático común es donde el conducto cístico de la vesícula biliar que viene del cuello directamente conectado, se unen estos dos, conducto hepático común y conducto cístico, para formar el conducto biliar común o colédoco, ¿vale? Entonces, pasamos que, ¿qué es lo que hace la vesícula biliar? Nos va a ayudar en funciones como lo que son la digestión y la absorción de grasas. Y va a ser un medio de excreción de productos de desecho, como lo habíamos mencionado. Recordar que en la vesícula biliar lo que se almacena es la bilis. La bilis tiene una cantidad de 600 a 1000 mililitros por día de almacenamiento. Entonces, recordemos que otra vez, muchos de los metabolitos que no usa el hígado o que necesita desechar son almacenados aquí, porque posteriormente, al ser de cierta manera corrosivos para ciertos compuestos químicos, en este caso para el bolo alimenticio o el quimo, en este caso, va a ayudarlo a lo que es seguir haciendo el proceso de la digestión para posteriormente cuando pase al colon en forma de kilo se empiece a absorber lo que necesite ser absorbido y se excrete lo que necesita ser excretado, ¿vale? Entonces, digamos más histológicamente, está compuesta de la siguiente manera. Del hígado hacia la vesícula biliar vamos a encontrar los canalículos, que estos van a ser los cuales van a ir recogiendo de los hepatocitos todos estos metabolitos de desechos que no necesita el hígado, pero que pueden ser utilizados posteriormente en la digestión. Entonces pasa de los canalículos que van de los sinusoides hepáticos hacia lo que es los conductilos biliares terminales que van a desembocar directamente en el flujo de la bilis hacia lo que es la vesícula biliar, ¿vale? Entonces, básicamente los ácidos biliares, el colesterol y componentes orgánicos son los que van a drenarse hacia lo que es el flujo de la bilis, ¿vale? Que básicamente es y llevarlo hacia la vesícula biliar, ¿vale? Entonces la bilis llega justo aquí mismo en la vesícula biliar y es donde se almacena. Entonces, la concentración de la bilis sucede de la siguiente manera. Entonces, está en el hígado y aquí en el hígado pues va a concentrarse o a desecharse ciertos metabolitos que no se necesitan y electrolitos, como lo puede ser las moléculas de agua, el calcio, potasio, cloruro, sodio y los ácidos biliares propiamente dichos, que estos los ácidos biliares van a venir del colesterol, ¿vale? Entonces, llegan a lo que es al conducto hepático común. Entonces van aquí es justamente donde van a empezarse a ver una secreción hacia lo que es el conducto hepático común antes de llegar a la vesícula biliar, lo que es bicarbonato, el ion bicarbonato, sodio y agua, para que de esta manera pueda llegar hacia la vesícula biliar. Entonces en la vesícula biliar, aquí en esta parte, al haber mucho, digamos, mucho contenido, necesita reducirlo para que se siga almacenando, se pueda seguir almacenando y no se deseche, porque pues se necesita para las siguientes funciones que hace más adelante en la parte digestiva de nuestro organismo, ¿vale? Específicamente en nuestro sistema digestivo. ¿Qué es lo que sucede? En la vesícula biliar sucede un intercambio, una liberación de iones para poder concentrar los solutos, que en este caso serían los ácidos biliares. Entonces lo que sucede es que sucede una excreción o sale de lo que es la vesícula biliar o se absorbe lo que es el sodio, el cloro, el bicarbonato y el agua. Por ello es que al final de cuentas el contenido de la vesícula biliar, o sea, la bilis, va a ser un jugo muy espeso y por eso toma ese color peculiar verdoso. Entonces, una vez que se concentra aquí debido a este proceso, va otra vez a regresar mediante el conducto cístico hacia lo que es el duodeno, ¿vale? Recordemos que el colédoco va a llegar o va a atravesar parte de la cola, de la cabeza del páncreas, entonces va a desembocar junto con el mismo conducto
de lo que es el conducto pancreático común en lo que nosotros conocemos como el esfínter de Oddi. Es aquí donde va a drenarse todo el contenido de la vesícula biliar, específicamente en, como lo había mencionado, en el esfínter de Oddi. ¿Y dónde se encuentra el esfínter de Oddi? En la segunda porción del duodeno, ¿ok? Entonces, una vez que llega aquí, sale y se excreta esta bilis, ¿vale? Entonces va recorriendo, recorre toda la parte del duodeno hasta llegar en el ileón, donde aquí las sales biliares se suelen reabsorber para posteriormente realizar este mismo procedimiento, ¿vale? Es algo cíclico, vaya. Entonces aquí, miren, podemos encontrar cómo se encuentra de manera, digamos, normal o en la parte hepática la bilis cuando todavía se encuentra en el hígado. Podemos observar que las concentraciones de agua son altas, las sales biliares son normales, se encuentran, digamos, de cierta manera normales. En cambio, cuando la bilis pasa a ser bilis vesicular o de la vesícula biliar, encontramos cómo hay un descenso en la cantidad de agua, hay un descenso en la cantidad de sodio, pero hay un aumento de potasio y de calcio, pero también hay un descenso de cloro y del ion bicarbonato. ¿Sale? Entonces, por eso aquí se pueden dar cuenta cómo es que se concentra todavía más los jugos biliares o la bilis cuando pasan del hígado hacia lo que es la vesícula biliar, ¿vale? Entonces, composición de la bilis. La composición de la bilis básicamente son por micelas que van a ser mixtas. Pueden ser vesículas unilamelares y pueden ser vesículas multilamelares, que estos pueden generar cristales y los cristales que nosotros se pueden llegar a nombrar como drusas, que van a ser como muchos cristales apilados para posteriormente esas drusas se van a juntar, se van a unir y van a formar lo que son los cálculos biliares en este caso. ¿Sale? Entonces van a estar compuestos de tres principales cosas, estas micelas que van a ser el colesterol, las sales biliares como tal y los fosfolípidos. ¿Sale? Entonces, eh, ¿cómo es que se lleva a cabo los estímulos de vaciamiento? Pues, ok, aquí lo que sucede es que la colecistocinina, que pues es una hormona que se estimula su secreción gracias a la presencia de grasas. ¿Grasas en dónde? En el duodeno, cerca de lo que nosotros conocemos como el esfínter de Oddi. Incluso saliendo del antro del píloro, que aquí lo encontramos. El antro pilórico. Posterior a ese sigue el duodeno, la parte de donde se encuentra lo que es el conducto de Oddi. Entonces, cuando se detecta esto desde lo que es el estómago, la colecistocinina se empieza a segregar en esta parte, como lo habíamos mencionado. Eso va a ocasionar un efecto sobre la vesícula biliar. ¿Qué efectos va a ocasionar? Precisamente los estímulos de vaciamiento, que va a ser una contracción de las paredes de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi, precisamente para secretar toda esta bilis, todos estos jugos biliares, ¿vale? Y de por sí, la vesícula biliar realiza estos movimientos de contracción parecidos a los movimientos peristálticos del esófago, pero sobre la vesícula biliar. Entonces, la colecistocinina, cuando se segrega, hace que se aumenten los tonos de estas contracciones de la pared vesicular y aumente la relajación del esfínter de Oddi, haciendo que el vaciamiento vesicular o de la vesícula biliar sea de manera más efectiva y de manera más eficiente y más rápida. Entonces, ¿cómo se forman estas sales biliares? Pues básicamente en el hepatocito se secretan aproximadamente 6 gramos de sales biliares por día. ¿Esto cómo? Las sales biliares vienen del colesterol, como ya lo sabíamos, como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, del colesterol se van a derivar dos ácidos, el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, que básicamente ambos van a ser transformados a glicina, glicina o taurina, y estos van a ser posteriormente los ácidos biliares. Entonces, glicina, glucoconjugados, taurina, tauroconjugados. Y estos van a ser los ácidos biliares, ¿vale? Entonces, em, estos ácidos biliares cumplen dos funciones importantes en el tubo digestivo, que van a ser dos, como se había mencionado.
que va a ser una acción detergente para las partículas de grasa, que básicamente es esto, va a disminuir la tensión superficial y va a favorecer la fragmentación en tamaños menores. ¿Para qué? Para evitar precisamente la formación de lo que son las micelas se lleven a cabo de correcta formación y no sucedan los cálculos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por eso es que se dice que va a ser una función emulsificadora o detergente. En el caso de la segunda función, van a ser la formación de las micelas, como ya te los estaba comentando hace un momento, que las micelas no son nada más que complejos que van a ser como bolitas de muchos ácidos grasos, pero de mucho colesterol, de sales biliares y de fosfolípidos, ¿vale? Entonces, van a estar ayudando a la absorción de los ácidos grasos, del colesterol, de los monoglicéridos y otros lípidos del aparato digestivo, ¿sale? Ok, pasamos a la secretina. Básicamente la secretina va a ser otra hormona que va a ayudar a la secreción acuosa de ion bicarbonato por las células epiteliales de los conductillos y los conductos biliares, ¿ok? Esa va a ser la única chamba de la secretina. Ayudar a la secreción acuosa de bicarbonato. ¿Para qué? Para ayudar a regular el pH. Recordemos que solamente el pH ácido lo va a soportar el estómago como tal. Ya pasando al intestino delgado, como lo que es posterior a lo que es el antro pilórico o el antro del píloro, vamos a encontrar el duodeno. Aquí el pH ya no puede seguir siendo ácido. Por ende, es que se empieza a secretar mediante la secretina la secreción acuosa de bicarbonato para regular este pH y convertirlo en quimo, ¿vale? Entonces, esta secretina es producirla por las células S, que son las células epiteliales de los conductillos y los conductillos biliares, ¿sale? Que también se pueden encontrar incluso en lo que es el duodeno y parte del yeyuno. Entonces, básicamente, ¿qué es la bilis, no? La bilis es un líquido amarillento verdoso compuesto por dos formas o dos tipos de compuestos, que son los orgánicos y los inorgánicos. Dentro de los orgánicos vamos a encontrar lo que es la bilirrubina, colesterol, ácidos biliares, fosfolípidos e incluso inmunoglobulinas del tipo A. Y en el caso de los compuestos inorgánicos, pues básicamente van a ser electrolitos. ¿Cuáles son sus funciones? Van a ser de detergente, como ya se había mencionado, para emulsionar las grasas y ayudar a su absorción. Eso es clave para posteriormente seguir formando bilis, para posteriormente seguir ayudando a la degradación de estas grasas y absorberlas. ¿Ok? Y luego tenemos la de alcalinizar el jugo gástrico, como te lo mencioné hace un momento. El pH del estómago no puede ser el mismo del duodeno porque simplemente las células que se encuentran en el duodeno, las células entéricas, no son aptas o no pueden vivir ante pHs tan bajos. Por ellos es que este pH ácido se necesita alcalinizar, se necesita hacer menos ácido. ¿Para qué? Para que no pueda haber daño de este tejido. ¿Y cómo sucede esto? Mediante la secreción acuosa de iones bicarbonato, como lo habíamos platicado hace un momento. Luego, eliminar el producto de desecho de la hemoglobina, la bilirrubina. La bilirrubina en exceso en nuestro organismo puede ser tanto como hepatotóxico, tanto como tóxico a nivel del sistema nervioso. ¿Ok? ¿Quién les la produce? Recordemos que la va a producir el hígado y que este hígado va a producir entre 500 mililitros y 1 litro diarios. ¿Ok? ¿Y dónde se almacena? Pues en la misma vesícula biliar, como lo hemos estado platicando hasta el momento, que va a lograr almacenar de entre 30 y 60 mililitros. Y pues hasta el momento eso ha sido todo. Es las bibliografías en donde se tomó toda esta información, es de estos libros, donde es el libro Guyton, el Tratado de Fisiología Médica, Guyton and Hall, el libro Ross de Histología y el libro de Bioquímica de Harper, ¿ok? Entonces, ahí está y muchas gracias.